Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del uso horario desde donde nos estén escuchando. Les saluda Victoria Carrasco Y Pedro Tello. y bueno, pues en esta ocasión, esta transmisión es para celebrar los 15 años de el programa Radio Sofando y pues en este caso también los 13 años de la estación de Radio Sofando que se transmite desde México para todo el mundo a través de radiosofando.com y radiosofando.com.mx y sus 48 repetidoras en todo el mundo, pues se transmite dando contenido filosófico, audiolibros, cápsulas, entrevistas, programas en donde se busca transmitir el quehacer filosófico y la importancia que tiene la filosofía en nuestra vida cotidiana. Y bueno, pues antes de comenzar con ya pues este congreso, este segundo congreso internacional virtual de Radio Sofando con la temática la enseñanza filosófica afuera de las aulas o más allá de las aulas, quisiera dar unos minutos para recordar qué es Radio Sofando y cómo fue creado y por lo que ya pudieron ver con esta inauguración que hizo formalmente la doctora Rosalía Buaún, quien fue la auspiciadora del programa Radio Sofando hace 15 años, pues ya damos comienzo a esta celebración con nuestro segundo congreso virtual internacional de Radio Sofando. Y pues solamente quisiera brevemente hablar que son 15 años en donde tuvimos este proyecto de hablar de la filosofía, de mostrar cuál es la importancia que tiene la filosofía en nuestra vida, en lo que hacemos como seres humanos, como cultura y cómo se ha visto en diferentes culturas o civilizaciones la importancia de la filosofía y cómo ha llevado o impulsado a crear nuevas formas de vida, nuevos conceptos, incluso ha sido la filosofía el preámbulo de muchas revoluciones que han transformado al mundo. Y pues esta búsqueda de comunicar lo que es la filosofía, de dar a conocer el pensamiento de filósofos a lo largo de la historia de la humanidad, también estamos celebrando esta apertura en los medios masivos como es Internet. Obviamente ya estaba la radio, ya estaba la televisión, pero al estar presente en pues en una forma global a través de lo que son las redes de Internet, pues esto se ha difundido y en este caso en particular la labor de Radio Sofando se ha difundido pues ya en más de 1000 ciudades, en alrededor de 114 países distribuidos en todos los continentes. Entonces, hemos demostrado a lo largo de estos 15 años que la filosofía le importa, o sea, entender, comprender, buscar conocimiento filosófico y saber de conocimiento filosófico le importa a las personas, no importa la edad, no importa la condición social, porque Internet está afortunadamente para abierta a todas las personas, ya que a veces llega hasta lugares recónditos, pues a través de algunas formas muy precarias, pero llega, se está transmitiendo y pues nosotros lo hemos comprobado a lo largo de estos 15 años en donde hemos visto personas que nos escuchan obviamente en todo lo que es el continente americano, el continente europeo, mucha parte del continente asiático, en toda Oceanía, pero hemos llegado a lugares de África que pues jamás pensamos que llegaría este programa y que se ha mostrado que le interesa a las personas saber de algo de filosofía, algún tema en particular, sobre un filósofo en especial y
todo esto nos ha impulsado a seguir, a continuar estos 15 años de transmisiones de Radio Sofando, que empezó hace 15 años como un programa de 1 hora, en donde pues nos lo auspició la doctora Rosalía Boaún, presidente de la Asociación Nacional de Locutores de México, y de ahí creció a un programa de 2 horas y después de 3 horas, y entonces ya vimos que cada vez nos pedían más temas o conceptos de filósofos, hasta que pues nos animamos a lanzarla. 2 años después de lanzar el programa de Radio Sofando, nos animamos a lanzar la parte de lo que es una estación de radio donde se transmite las 24 horas, los 365 días del año, contenido filosófico, y que tiene cada vez más audiencia y llega a cada vez más ciudades. Entonces, esto pues no hubiera sido posible sin la visión de la doctora Rosalía Boaún, presidente de la Asociación Nacional de Locutores de México, que dijo, bueno, pues vamos a apoyar un programa de filosofía y que llegue a todo el mundo. Entonces, esto es muy, muy grato. Nada más como también una particularidad, la primera persona que nos escuchó en el programa de Radio Sofando no fue de México, sino fue de Washington, D.C. Entonces, y bueno, todavía me acuerdo de la persona que nos saludó, que bueno, es el señor José Sánchez. Espero que pues le mandamos un saludo, espero que nos esté escuchando aún, pero fue la primera persona que se comunicó con nosotros diciendo que nos escuchaba en el primer programa. En ese primer programa, que lo hicimos sobre la batalla del 5 de mayo con el escritor e historiador Víctor Hugo Flores Solís, que va a continuar con su ponencia después de nosotros, pues se dio un 30 de abril de 2011, y pues de ahí cada sábado se transmitía, y después se transmitió después de 2 años, durante ya todas las 24 horas pasamos a mostrar audiolibros completos de filósofos como Platón, Aristóteles, como también Kant, Descartes, los estoicos y bueno, Nietzsche. Entonces, cada vez tuvimos pues peticiones de algunos audiolibros o de filósofos en especiales, y también nos pedían a nosotros temas en especial o en específico en Radio Sofando. Y pues hemos abarcado muchísimos temas. Ya no recuerdo cuántos programas, Pedro, si me quisieras mencionar aproximadamente cuántos programas hemos emitido de Radio Sofando. Pues han sido más de 500. Más de 500. Sí. Y bueno, pues en este caso son estos pues ya más, yo creo que son mucho más, porque hemos hecho, no solamente ya lo hacíamos cada sábado, sino que hacíamos programas especiales entre semana, y pues simplemente si ponemos lo que sería multiplicar los sábados transmitidos durante 15 años, pues nada más, yo creo que, y entre algunos otros en específico, en especial entre semana, pues bueno, se va. Yo creo que después haríamos las cuentas, pero iban a seguir creciendo, ¿no? Los programas. También que queremos, pues, agradecer a todo el público que nos ha seguido. Hay personas que han crecido, o sea, que empezaron escuchándonos de muy, muy pequeñitos y ahorita ya son, pues, adolescentes o ya casi adultos. Y a todas las personas que, pues, han estado, y también, pues, mencionar, ¿no? A personas que nos escucharon y que lamentablemente ya no están con nosotros, pero que estaban siempre diciéndonos, los estamos escuchando desde tal parte, obviamente desde muchas partes de la República Mexicana, pero de otros también, de otros países, y eran nacidos y que pues lamentablemente pues dejaron este plano, y pues estuvieron siempre constantemente escuchándonos. En
no solamente en Radio Sofando, sino en las transmisiones de 24 horas. Así que esto ya ha sido, pues ya no es una década, ya son 15 años, y esto nos ha dado muchas, muchas gratificaciones porque nos damos cuenta que la filosofía es algo necesario para el ser humano. Tan es así que cuando se les da la oportunidad de un acercamiento, no faltan las personas que quieren saber de filosofía. Y pues esto no solamente lo vemos en la estación, sino en las redes sociales de Radio Sofando, que se aunan cada vez más personas, pero hay muchas personas además que nos siguen desde hace muchos, muchos años y que pues con sus aportaciones de preguntas, de comentarios, de peticiones sobre un tema en especial, hemos ido cada vez dándonos cuenta que no van a faltar los temas, porque siempre hay una temática nueva en donde se pueda aplicar el conocimiento filosófico. Y pues, Pedro, no sé si quieras decir algo antes de comenzar ya formalmente con la ponencia, la importancia de la enseñanza de la filosofía fuera de las aulas. Pues nada más con el cálculo aproximado de los programas, andamos arriba de los 700. Entonces, sí, no, es que Sí. sí, o sea, dije, no, pues no, 500, arriba de los 700. Entonces, algo que quieras comentarte, la experiencia de transmitir ya 15 años Radio Sofando, porque tú has estado ahí, no solamente en el primer programa, sino que ya cuando se transformó Radio Sofando en estación, pues estuviste atrás de lo que es la parte técnica. Sí, bueno, pues nada más a manera de experiencia. Hace 15 años la tecnología era otra. Hace 15 años también lo que era la transmisión de radio, aquí cuando menos en México, no se creía mucho en lo que era el radio por internet, ni mucho menos en sacar videos como en el que en este momento estamos haciendo, mucho menos hablar de filosofía en los medios. Entonces, todo esto ha ido evolucionando a lo largo de estos 15 años. Ha habido ya otros proyectos paralelos a Radio Sofando, algunos que pues se han derivado de Radio Sofando, otros que han sido copia de Radio Sofando, que pues es curioso que nos hemos encontrado en el camino hasta pues programas de Argentina que abiertamente copian el nombre y el concepto de Radio Sofando, igual que de Perú y del Salvador. Esto pues como dicen, ¿no? Que una forma de reconocimiento pues es la copia, ¿no? Ajá. Entonces pues ahí vamos. Y sobre todo ahora hablar de pues personas muy acreditadas en el rubro de la academia, que nos reconozcan, personas muy acreditadas también en el rubro de las comunicaciones, de las noticias, que nos reconozcan, pues habla de un trabajo continuo, un trabajo que se ha hecho y que pues al final de cuentas es algo que a nosotros ya nos parece cotidiano, pero que ha sido durante 15 años pues ir caminando con todos, ¿no? Algo que mencionas, Pedro, es esta parte de que dices que pues incluso han utilizado el nombre. Yo he comentado esto muchas veces. Cuando alguien dice, es que no les enoja que estén usando pues el formato, pues es la filosofía, ¿no? Es el conocimiento filosófico. Y yo una vez recuerdo hace, pues tendrá como 10 años que buscaba temas y me di una vuelta por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en Ciudad Universitaria, aquí en la Ciudad de México. Fui a ver, ¿no? Pues temáticas que podremos hablar y había tantas, porque hay muchos carteles de conferencias, de mesas redondas, para ver qué es lo que le interesaba a las personas en el rubro de lo que es la especialidad de filosofía. Y después caminando en pues las otras facultades me di cuenta que hay tantos, tantos temas y una variación de tantos temas que sería imposible tratar de abarcar todas las temáticas en un solo lugar, ¿no? Que fuera Radio Sofando. Entonces, está bien que cada vez haya más programas sobre filosofía y con diferentes
aristas o ángulos de la filosofía, y porque cada quien va a hacerlo con su punto de vista. Ahora, lo único que pues yo lo vería es de que pues tratarán de ser originales en cuanto a su nombre, ¿no? Porque a cada uno de nosotros nos dan un nombre, incluso pues tenemos una identificación a nivel global, se da una identificación, en México se conoce como CURP, ¿no? Entonces, si tomas el nombre de otra persona, dejas de ser tú. Entonces, creo que sería nada más la situación de que una parte de tu esencia no es completa porque estás dando una parte de ti y tomas otra parte de otro concepto, ¿no? Entonces, pues mejor que se busque su propia identidad. Nosotros pues lo hemos construido a lo largo de 15 años y nos encanta la idea de que cada vez haya más programas, más sitios y que cada quien lo haga a su manera y en este caso para que se difunda, ¿no?, el pensamiento filosófico. También quisiera mencionar, Pedro, que hemos tenido no solamente pues nosotros hablando, sino muchos invitados de diferentes ámbitos, pero con un enfoque filosófico. Y eso también nos ha dado muchas satisfacciones porque vemos que hay un interés por otras profesiones de querer compartir lo que ellos son a través de un pensamiento o un punto de vista filosófico. Y algo también que quería comentar es de que durante estos 15 años también surgió una parte fundamental en la estación de Radio Sofando, que son las noticias de Radio Sofando, en donde no solamente decimos las noticias que se van aconteciendo día con día, sino que lo hacemos desde un enfoque filosófico, o sea, un análisis filosófico, y esto nos ha llevado incluso a una premiación por parte de la Asociación Mexicana de Internet como mejores noticias. Esto fue en 2016. Entonces, creo que la filosofía, si se aplica, vamos, no hay un límite, lo podemos manifestar en muchas partes, de muchas formas. Entonces, ya son 15 años en que hemos demostrado que la filosofía está vigente, que hay un interés vigente también de lo que es los conceptos filosóficos, temas filosóficos y sobre filósofos. Entonces, creo que ya está más que demostrado y esto nos da mucho ánimo porque realmente en mi caso no me ha pesado para nada 15 años. Ya cuando nos dimos cuenta habíamos pasado la década y pues ahora 15 años fue un parpadeo, ¿no? Entonces, cada vez se hace más y más realmente más grato porque vemos más gente de diferentes países y o sea, de nacionalidades que pues jamás pensamos que les fuera a interesar la filosofía y en ese caso visto desde pues un punto de vista pues filosófico desde México. Sí, y bueno, ya entrando propiamente en materia de lo que es la enseñanza de la filosofía fuera de las aulas, pues la experiencia de Radio Sofando no solamente ha sido de comunicación, sino yo creo que también en muchos casos didáctica. Hemos transmitido audiolibros, conferencias, mesas redondas, en fin, muchos temas que pues ahora aunado a la tecnología que hay, que ya pues prácticamente se puede ver en tiempo real. Entonces, esto pues es muy importante porque la tecnología ya ha dado para esto y para más. Entonces, creo que aquí la parte importante que se desprende de esto, nosotros vemos que hay mucha gente que ahora en la actualidad está peleada con la inteligencia artificial, con la tecnología, con los medios masivos. Creo que eso es un error, porque es como si nos transportáramos a la Edad Media y un fraile que se dedica a hacer copias a mano de un texto traducido de la ética de Aristóteles o la metafísica de Aristóteles, de repente se negara a usar una imprenta, ¿no? Uh-huh.
Entonces, es obvio que son otras condiciones. Aquí se puede argumentar que pues la gente ya no va a leerlo con la misma calidad que lo leía antes, en fin, pero son otras herramientas. Y además hay que contar con que el mundo ya está actualmente globalizado y esto es muy, pues, vamos, es un arma de dos filos, desde luego. Internet es la nube, esa tabula rasa que hablaba Aristóteles, esa mente global, pero en esa mente global hay de todo, así como hay sabiduría, hay filosofía, también nos podemos encontrar una serie de contenidos basura, ¿no? Mucha nota roja, muchos videos de muy mal gusto, en fin, lo peor que se puedan imaginar, ahí está. Pero creo que así como es eso, dependiendo de dónde orientemos nuestras búsquedas, podemos encontrarnos material muy valioso. ¿A qué me refiero? Que antes, por ejemplo, para conseguir un libro de filosofía, vamos, que estuviera ya agotadas las ediciones, había que hacer un recorrido extenso por las bibliotecas del país. Y a veces no estaba. Y a veces no estaba. Se tenían que pedir al extranjero. Sí, y era todo un tema eso, ¿eh? Era muy caro. Sí, muy caro. Yo recuerdo incluso una cátedra que tomamos con el maestro Miguel León Portilla, con el doctor Miguel León Portilla. Él hablaba de que había ido a consultar un códice al Vaticano. Sí. Códice que pues es de estas tierras. Vamos. Sí, que bueno, fue extraído. O sea, y no, no era mexicano, obviamente, porque en ese entonces no existía México, pero sí era de aquí. Llegó allá al Vaticano y pues por razones de seguridad, de muchos cuidados y controles que debían de cumplir, decía que lo dejaban leerlo y trabajarlo 1 hora al día, pero no podía hacer gran cosa a veces porque tenía de planta una persona vigilándolo. Ajá, sí. Entonces, ese tipo de trabajos de investigación que nos contaba Miguel León Portilla, ahora es, pues simplemente ya es otra cosa ver que hay todo tipo de material escaneado en la red y pues incluso ya las bibliotecas especializadas dan servicio también de préstamo de material exclusivo. Claro. E incluso, ya que es eso, pues se ha abierto tanto las redes que hay ya visitas guiadas de museos tan emblemáticos como el del Louvre, incluso el de antropología e historia, y entonces no importa de qué lugar estés viéndolo, puedes ver las grandes obras, obviamente no es lo mismo que estar frente a ellas, pero es un acercamiento que era impensable, ¿no? Para muchas generaciones. Claro, y eso es parte de la enseñanza de la filosofía fuera de las aulas, no solamente hacer videos sin mayor pretensión que tener likes o tener seguidores. Sino difundir el conocimiento. Exactamente. ¿No? Son herramientas nuevas. Y bueno, también, además también la manera de cómo viaja la información en Internet ahora es muchísimo más ágil que hace 10 años, claro, que hace 20 años. Sí. Ahora para descargar un archivo, un libro completo, se descarga en segundos. Entonces, más bien, ahora la disyuntiva es, pues, saber qué almacenamos, ¿no? Sí, o sea, ¿qué es lo que vemos, ¿no? A través de las redes y cómo participamos con otras personas, porque gracias a que ya tenemos esta apertura, no necesitamos estar pues dependiendo de alguna emisora estatal o nacional que te diga los parámetros, pues no puedes decir tal cosa, no puedes hablar sobre este tema. Nosotros al ser libres, o sea, de ser autosuficientes, pues nos podemos hablar durante el tiempo que queramos y del tema que nosotros deseemos, y ahí ya es la situación de que, o sea, que nos dé tiempo, o sea, a veces nos come el tiempo. Esto lo he repetido muchas ocasiones, pero bueno, es nuestro 15 aniversario. Hemos tenido un récord de 7 horas de transmisión del programa Radio Sofando, que fue con el último capítulo de 7, o sea, de la obra precisamente de
de don Miguel León Portilla sobre la filosofía náhuatl. Y entonces, como ya era el último capítulo, pero pues había tantas preguntas y empezamos a desarrollar el tema, llegamos a las 7 horas, ¿no? O sea, que fue, realmente lo dejamos de transmitir ya por cansancio, ¿no? Ya no podemos hablar más, y entonces, y ya habíamos hecho 6 programas previos, igual de uno de 5 horas, otro de 3 horas, varios, ¿no? De 3 horas. Entonces, creo que ahí también rompimos el mito de que los programas deben ser pues cortos para que la gente no pierda el interés. Realmente depende de lo que quieres hablar y cómo lo estás diciendo para tener un público cautivo que le interesa ese tema. Por eso comento que pues ese récord de 7 horas, pues para nosotros es evidente que sí les interesa el pensamiento filosófico, ¿no? En este caso fue sobre la filosofía náhuatl. Y pues creo que hay muchas anécdotas que podemos hablar. Esto les invito a que vean nuestro podcast en www.ivoox.com. Ahí en iVoox o iVoox ponen Radio Sofando, o en cualquier buscador ponen iVoox, IVOOX, Radio Sofando, y les saldrá pues nuestro podcast, que ahí están los programas que tuvimos a partir de 2016, antes empezando, o sea, el 30 de abril de 2011 hasta pues lo que sería agosto de 2016, pues están en la plataforma de 4Shared, www.4shared.com, Shared, 4shared.com, y también ponen 4Shared, o sea, 4 con número, 4Shared, Radio Sofando, y saldrá nuestro podcast. Entonces, sí, bueno, de hecho tenemos 4 lugares de podcast. Sí, los quieres comentar. Está iVoox, que es donde están los podcasts de Radio Sofando, La Nave de los Locos, de Noyepa y Deya, y Construyendo Nuestra Convivencia. Programas exclusivos de Radio Sofando. De nosotros. Ese mismo respaldo está en otro servidor que se llama Castbox, que también tiene los mismos podcasts que les mencionaba de esos 4 programas. Está también Amazon Music. Amazon Music fue un repositorio que pues nosotros no nos inscribimos, tomó la información, se la llevó. Exactamente, o sea, es una sorpresa, ¿no? ¿Cómo íbamos a pensar que a Amazon, en este caso Music, o sea, su categoría de Music, le interesará un programa como Radio Sofando? Y nos descarga, o sea, cada vez que tenemos una emisión, entonces nos descarga toda la pues la transmisión de las 24 horas a través de radiosofando.com.mx. Entonces, o sea, y de lugares impensables, ¿no? Que puede ser lo que es países donde nos escuchan mucho es en Rumanía. Un saludo también ahí en lo que sería Europa Central, y también de Australia nos escuchan muchísimo, igual de Nueva Zelanda, en China, pero jamás pensaríamos que nos escucharan muchísimo de un país de Medio Oriente como Irán, y también por ejemplo, en Europa, ya de lo que sería Rusia y Alemania, ya tenemos, o sea, transmisiones las 24 horas, o sea, nos toman la señal las 24 horas, y el más sorprendente para nosotros es el de Atlántico Norte, o sea, hay 2 recepciones 24 horas, los 365 días del año desde el Atlántico Norte, así que también enviamos un saludo. Y con esto quiero pues enfatizar la importancia de la filosofía fuera de las aulas. Radica en que lamentablemente a nivel mundial se está haciendo pues una campaña desde hace ya pues décadas, se podría decir, de ir eliminando a la filosofía del bachillerato, y obviamente al no haber un acercamiento filosófico en el bachillerato, pues no hay un interés en para la licenciatura de filosofía. Entonces esto afecta mucho a las personas y sobre todo a las facultades de filosofía a nivel mundial. Entonces
nosotros quisimos hacer el programa para llegar a las personas y mostrarles lo maravillosa que es la filosofía, todo lo que podemos conocer y lo que más, o sea, más bien la conciencia de todo lo que desconocemos. Entonces, esto para que se animen a estudiar filosofía y esto, pues sí, hemos tenido pues ejemplos de personas que nos escucharon y después se animaron a hacer la licenciatura de filosofía. Entonces, creo que es la labor ya de llevar la filosofía a otros lugares, ya sea a una plaza pública, ya sea a través de programas por internet, como es nuestro caso, o pues en el teatro o en alguna de las de diferentes expresiones artísticas para que ese acercamiento lleve a la reflexión, a resolver algún conflicto interno existencial que se tenga en ese momento, porque el ser humano es así, o sea, se nutre busca el conocimiento, se nutre de él, puede cambiar de opinión, pero se transforma con el conocimiento adquirido. Entonces, creo que siempre va a haber necesidad de un pensamiento filosófico que nos lleve a reflexionar sobre nuestra existencia, sobre nuestro papel en el mundo, sobre lo que queremos hacer, sobre cómo lo vamos a hacer y, por ejemplo, cuáles son nuestros principios o hacia dónde queremos llegar en específico. Y entonces todo esto pues se va dando a través de lo que es la reflexión y que a veces no sabemos que estamos haciendo una reflexión filosófica al cuestionarnos sobre la vida, al cuestionarnos sobre el amor, al cuestionarnos sobre qué es ser humano, por ejemplo, y cuál es el papel del ser humano en el mundo y así, entonces no nos damos cuenta que estamos filosofando y esto pues al darnos cuenta que hubo un pensador que habló sobre el amor, que hubo una corriente filosófica que hablaba sobre lo que es el ser humano o el papel del ciudadano en una polis, como Aristóteles, pues creo que ahí nos vamos dando cuenta que alguien ya tuvo esa duda, ya tuvo esa pregunta y que nos podemos acercar para pues aprender y dar y tener nuestro propio concepto sobre esa inquietud. Entonces, esa es desde mi punto de vista, lo importante de llevar la filosofía a otros medios, de llevarlos a otros foros para tener contacto con las personas y, por ejemplo, a través de algo tan sencillo como tomar café y empezar a reflexionar sobre un tema, nos damos cuenta que es ese diálogo lo que nutre, ¿no? al pensamiento, o sea, dar diferentes ideas y tratar de llegar a alguna conclusión o no llegar a nada y tener mucho más preguntas, ¿no? Sí, claro. Y bueno, además de todo este recuento que ha estado haciendo Vicky, esto es, digamos, en retrospectiva estos 15 años. Yo quisiera nada más hablar, ya llevamos ya media hora, nada más hablar rápidamente de lo que podemos o de lo que podríamos pensar a futuro. Realmente no sabemos hasta dónde vaya a llegar esto. Lo que sí sabemos es que pues no estamos peleados con la tecnología. La tecnología es un vehículo. Una herramienta. Es una herramienta. Como le hemos comentado a toda la gente que se acerca, lo importante son las ideas, son los contenidos. Y de ahí todo lo demás pues son herramientas para acercarse. Entonces, si el día de mañana sale otra tecnología, pues adelante, bienvenida. Por ejemplo, ahora lo que hemos estado viendo es que ya la inteligencia artificial ha servido como pues una herramienta poderosa para que en tiempo real se puedan traducir todos los videos. Claro. Entonces, ¿eso qué es lo que implica? Que ya no va a ser una barrera el idioma. Exactamente. Ajá. Entonces, por ejemplo, vamos a tener la posibilidad de que si queremos ver algún ponente, algún filósofo que esté hablando, por ejemplo, desde Japón y no conocemos el idioma, claro, pues no va a haber problema porque ya hay una herramienta de traducción simultánea. Entonces, exactamente. eso es la enseñanza de la filosofía fuera del aula en el siglo XXI. Es una cuestión donde ya las herramientas se han estado disponiendo para poderlas utilizar
Y pues insisto, no hay que tenerle miedo a la inteligencia artificial, hay que aprovecharla, hay que dirigirla, direccionarla, es una herramienta más. Entonces, yo creo que el futuro de la filosofía, la semilla va a seguir estando en la tierra, como cualquier árbol, Ujú. en ese terreno prolífico que son las universidades, los campus, las Sí, para una facultades. especialización, ¿no? Exacto, pero las ramas van, quién sabe a dónde van a dar. Y Sí. las hojas Y las hojas que se desprendan de ese. van a caer en otros lugares y las nuevas semillas van a caer todavía en otros lugares. Sí, Entonces, sí, como una hoja que se la lleva el viento y cae en un exacto, río y ese río la lleva hasta el mar, ¿no? exacto. Entonces, eso es lo que yo veo de aquí a futuro. Ujú. Seguramente no sé qué es lo que va a pasar en unos 2 o 3 años más, no lo sé, pero lo que sí sé es que mientras estemos aquí buscando los contenidos, buscando que la filosofía cumpla con esa finalidad para la cual fue pensada, que es tratar de entender el todo, el entorno, tratar de entendernos a nosotros. Mientras lo vemos así, yo creo que no hay límite, Claro. no hay límite. Pedro, aquí nada más quiero también comentar que alguien puede decir, bueno, es que el Internet no está para todas las personas, hay personas que son muy pobres y no pueden tener acceso a esto, ¿no? Creo que, pues ahí yo no estoy completamente de acuerdo. Hay lugares, o sea, obviamente, si no hay luz, o sea, donde conectas una computadora, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros, o sea, ya, o sea, nuestra propia experiencia, nosotros tuvimos un programa con la profesora eh, Lourdes, Lourdes Avilés, en este caso, es que no se me tiene otro apellido, ahorita me acuerdo, perdón. Eh, ella nos pidió que pues que habláramos de la filosofía y ella tiene una, una comunidad en la sierra de Oaxaca en donde uno puede decir pues cómo pueden tener luz. Lourdes a la vez, ¿no? A la vez, perdón, es que sí, o sea, Lourdes a la vez, la maestra Lourdes a la vez, y entonces ella no sé, es que los están escuchando desde Oaxaca, desde la sierra, ¿no? De Oaxaca. Y yo le pregunté, bueno, ¿cómo están escuchando, ¿no? Porque uno piensa que pues allá no hay luz. Y lo que ha pasado es de que obviamente no hay cableado, o sea, de luz, ¿no? O sea, no llega, pero ella precisamente de su, como proyecto para la comunidad oaxaqueña de la sierra, que son comunidades muy, muy pobres, llevaron en este caso con el Colegio Michelet, que ya en ese momento era directora, llevaron eh, estas plantas de solares. Hay sol, hay muchísimo, ¿no? En Oaxaca, ¿no? Entonces se cargan las plantas y de ahí toman lo que es la electricidad suficiente para tener conexión a internet y obviamente pues van adquiriendo los celulares porque la mayoría de esas personas son mujeres y niños porque los hombres se van a Estados Unidos, migran a Estados Unidos y envían dinero y con eso o envían el aparato celular. Entonces, sí hay posibilidades. Ahora, por ejemplo, nosotros hemos dado noticias de las caravanas de migrantes que van todo lo que es Latinoamérica hacia Estados Unidos y llevan celulares de última generación porque precisamente son los medios para estar en contacto con sus familiares y son personas que son muy, muy pobres y que en este caso con mucho sacrificio consiguen un buen equipo para estar en contacto. Por ejemplo, nos han escuchado desde la parte de África en Benin, que también lo hacen a través de celdas solares, y que, por ejemplo, ellos se comunicaban porque estaban aprendiendo español y que su profesor les decía, bueno, busquen escuchar una estación
en español y les recomiendo Radio Sofando porque además de que aprenden algo de filosofía, aprenden el idioma español porque obviamente pues es personas que se interesan en aprender el español porque está más cerca a España para migrar y tienen que saber el idioma. Entonces, esto es otra situación, ¿no? Que cuando uno transmite en medios masivos, debe estar, bueno, en este caso, ¿no? Para transmitir filosofía, también debe estar consciente de que va a hablar para todo el público y no saben si le están escuchando niños o de algún sector pues, sociocultural diferente al nuestro y entonces tiene que hacerlo pues lo mejor posible en el idioma que se está transmitiendo para que obviamente lo que tú decías, Pedro, el traductor pueda hacer la traducción si se habla bien el idioma y en este caso también se pueda comprender si se habla correctamente, ¿no? O sea, los conceptos. Entonces, bueno, son cosas que uno debe tener en cuenta para poder comunicar lo que es la filosofía, en nuestro caso, a través de los medios de comunicación. Y sí, también se tiene un foro igual de café filosófico en alguna escuela primaria, de filosofía para niños, en el caso de filosofía para niños, también el idioma es muy importante, la forma de expresarnos para que todos entendamos lo que estamos diciendo y a su nivel no querer dar conceptos muy elevados de filosofía si hay un público que pues no sabemos más bien quiénes nos están escuchando, si tienen, pues debe ser algo que sea comprensible, sobre todo para la mayoría, ¿no? O sea, porque hay que darnos cuenta que pues no todos han tenido un acercamiento previo a la filosofía. Sí, y bueno, ya por último yo quisiera agregar de mi parte que hay otras experiencias, ya las hemos mencionado en otras ocasiones, programas de radio, televisión en otras partes del mundo, pero en esa parte yo lo que precisamente quisiera mencionar es que aquí ya lo que tenemos que ver y que valorar es que poco a poco nos van a empezar a salir otros formatos, otras cuestiones, pero hay también, así como hay una tendencia de que los medios están abriendo hacia lo que es la filosofía, nosotros veíamos y escuchábamos que ya dentro del argot político, aquí en México cuando menos se habla de falacias, se habla de jerga técnica, por ejemplo, de lo que es la lógica, de la lógica formal, cosa que antes no pasaba, porque es ya la influencia de lo que está sucediendo ahí. Ahora, yo lo que pienso que podemos también ver es una situación donde, pues, también la tendencia a nivel internacional es de que la filosofía también poco a poco se está restringiendo de lo que es vamos, las universidades. Ya en estos 15 años de Radio Sofando hemos visto cómo hay universidades que han empezado a cerrar las carreras de filosofía. ¿Y esto qué es lo que Sí, porque como había dicho ahí antes, se cierra en el bachillerato, ya no hay estudio de lógica, de ética y de doctrinas filosóficas. Entonces, pues, ¿a quién le va a interesar estudiar filosofía si no saben qué es, cuáles son las ramas de la filosofía? Claro, entonces, por eso yo decía que, bueno, no tengo una bola de cristal para saber qué es lo que va a pasar dentro de algunos años, pero si siguen las tendencias como van, la filosofía poco a poco está saliendo de las aulas, se está instalando en los medios porque la necesidad sigue. Exactamente. La necesidad sigue, pero yo creo que el compromiso y la obligación de todos los que nos propongamos hacer algo como esto es estar preparados. Claro. No es simplemente ser filósofos de TikTok donde se toma una frase de un estoico o de algún filósofo famoso. De Nietzsche, ¿no? De Nietzsche, se saca de contexto y con eso hay que explicar todo, ¿no? O nada más dices una frase y pones unos dibujitos y ya. Mira, para ejemplificar mejor esto que dices, Pedro, es muy, muy importante lo que dices. Creo, tú hablaste
de políticos, ¿no? O sea, mencionaste a políticos. Aquí creo que en cualquier parte del mundo, no importa de qué lugar nos estén escuchando, no nos vayan a escuchar ya en la retransmisión o a través de nuestro podcast en iVoox o en YouTube, sino que no importa, incluso hasta el momento histórico, siempre va a haber, en ese caso, personas que por querer estar en el poder van a querer llegar a cualquier costo. Y esto ha pasado, como se dice en México, aquí y en China, ¿no? Entonces, esto de estar queriendo llegar por el poder y pues caen en lo que decías que son las falacias, ¿no? En donde para poder quitar al contrincante empiezan a denostarlo, a hablar mal de él. Y esto pues en este caso sería la falacia ad hominem, es decir, contra el hombre. Es decir, primero, o sea, para que no vean que tú eres valioso, empiezo a decir cosas malas de ti y no le crean, no le hagan caso porque es una persona nefasta o porque no sabe nada o porque no va a saber hacer bien las cosas. Entonces, en lugar de decir argumentos de por qué esa persona tiene que llegar al poder, porque va a ayudar a, no sé, a la educación, va a ayudar al medio ambiente, no, o sea, si se empiezan a denostar a otra persona, o sea, al contrincante o al partido opuesto, si empiezan a hablar de mal del otro en lugar de hablar de lo que ellos proponen, eso es una falacia contra el hombre. O si dicen, es que todo el mundo nos apoya, esa es una falacia ad populum, o sea, que es por el pueblo o hacia el pueblo, o sea, decir, como todos nos apoyan, nosotros vamos a ganar. Como somos los mejores, aunque no dicen por qué son los mejores, o sea, no indican cuáles son sus virtudes, ¿no? Entonces, el saber filosofía, el aprender argumentación lógica, el tener las bases de lo que es el razonamiento lógico o el razonamiento verdadero, esto nos ayuda a darnos cuenta cuando nos quieren manipular, cuando nos quieren lavar el cerebro o cuando nos quieren hacer u obligar de alguna forma que no nos demos cuenta a pensar de alguna determinada manera o a hacer cosas. De hecho, esto lo que va a hablarnos el psicólogo Víctor Hugo Flores, que va a ser quien continúe con su ponencia, precisamente cómo llegan a manipular tanto a personas que los hacen trabajar gratis para ellos y los manipulan para que hagan cosas para unas personas. Y entonces esto es porque no conocemos las bases de la lógica, de la argumentación, del razonamiento, y de eso pues habló Platón, habló Aristóteles, habló Kant, habló Descartes. Entonces creo que precisamente el tener conocimientos del pensamiento filosófico a lo largo de la historia, el tener conocimiento de lo que trata las diferentes ramas de la filosofía, nos ayudan en nuestra vida cotidiana y hasta en nuestra vida completa, porque si vemos que hay algún político que está hablando mal del otro en lugar de decir lo que puede proponer para su gobierno, entonces decimos, nos quiere nada más manipular y por eso denosta al contrincante, porque está vacío de argumentos, está vacío de ideas y solamente enlodando al otro puede sobresalir. Sí, entonces todo esto es la contribución de la filosofía fuera de las aulas. Y hay muchas cosas más, ¿no? Sí, muchas cosas más. De hecho, dentro del ámbito empresarial ya está hablando de dar cursos de ética aplicada, en fin. Ya hay muchas variables de lo que se puede hacer, de lo que se está haciendo, pero pues vamos, de hecho, yo sí pienso que debe de haber ya un manejo de lo que es la filosofía antes de salir a dar un mensaje. Por eso a toda la gente que nos ve y nos escucha, siempre el consejo es acérquense a la academia, estudien. Y a los libros, ¿no? Y a de los filosofía. Libros, a las fuentes originales. Y bueno, regularmente, yo sé que mucho del auditorio que nos escucha lo sabe, pero para el público que no es profesional de la filosofía, lo comento,
cuando lo preferible es leer directamente a un autor, pero cuando el autor se nos hace difícil, es importante buscar a alguien que lo haya comprendido y lo haya desmenuzado. Claro, nosotros siempre hemos propuesto leer primero un libro, aunque sea pequeñito, de historia de la filosofía, para que se vea cómo se fue desarrollando desde pues los primeros planteamientos como son los presocráticos y cómo de ahí va saltando de acuerdo a la temática o en ese caso al interés que había en ese momento histórico de las personas y cómo en ciertos sectores influyeron a otros lugares, ¿no? Posteriormente. Entonces, en este caso, si se conoce algún más bien se quiere conocer a algún autor y es muy difícil por la forma del lenguaje que utiliza, por ejemplo, Kant o Hegel, ¿no? Entonces es mejor leer previamente un libro de historia de la filosofía. Hay muchos buenísimos. Nosotros siempre recomendamos el que nosotros leímos, o sea, bueno, o sea, hemos leído muchos libros de historia de la filosofía, pero nuestro primer encuentro es el de historia de la filosofía de Ramón Chirau de Editorial UNAM, que fue pues, y de hecho no, es incluso es introducción a la historia de la filosofía de Ramón Chirau de Editorial UNAM. Es un libro pequeño, es accesible y ya se puede conseguir por en ese caso por Amazon o por otros medios o incluso verlo, descargarlo gratuitamente, ¿no? Desde la red. Entonces lo buscan así, Introducción a la historia de la filosofía de Ramón Chirau con XXIRAU. Y entonces lo pueden descargar, está en español, supongo que habrá algunas traducciones, pero ya con eso, como es muy sintético, pero muy accesible para entender, es un buen acercamiento y ya de ahí pues uno se puede animar a leer diálogos de Platón, obviamente Aristóteles, aunque es más complicado, el pensamiento de los estoicos, Nietzsche, bueno, o sea, estoy haciendo un salto muy grande, ¿no? O sea, entonces, no sé, Descartes, en este caso, bueno, hay muchísimos dependiendo ya del interés de cada quien, por eso es la invitación a algún libro de historia de la filosofía para que veamos cuál es el interés que más nos, o sea, cuál es lo que más nos va a llamar la atención en un momento, después tal vez nos interese otro tema, ¿no? Sí, y aparte de esto, la parte que yo considero importante es que ya después de leer estas historias de la filosofía, estas recopilaciones, análisis críticas, es muy importante leer al autor, hacer un diálogo con ellos, porque a veces también esto es una parte que no todos en la academia están de acuerdo con eso. Hay personas que dicen, ¿tú cómo vas a criticar a Kant, ¿no? Emmanuel Kant o a Hegel, ¿no? No lo entiendes, es un estudiante, pero la parte importante es esa, hacer un diálogo con el autor, porque si no somos capaces de dialogar con los pensadores, vamos a ser condenados eternamente a repetir frases sin sentido. No lo vamos a comprender. Lo vamos a memorizar nada más. Nos vamos a saber incluso hasta las frases en griego, latín, alemán, francés, pero eso no es comprensión, no es aprender, no es hacerlo nuestro. Entonces, esta parte es importante, por ejemplo, en radio, para todos aquellos que les llame la atención la opción de radio, justamente el que pues lo hagan propio, pero para hacerlo propio lo tienen que dialogar con el autor y perderle el miedo, definitivamente perderle el miedo, porque a veces los autores hablan en términos muy rebuscados de conceptos ya muy viejos, de lo que se ha hablado en muchas otras ocasiones, pues se ve que ya está, pues, vamos, ese mismo concepto en otros autores, y es muy válido tener nuestras propias ideas.
Y sí, después se pueden cambiar, ¿no? O sea, en este Claro, sí, caso, la filosofía es lo que, o sea, lo maravilloso, ¿no? Que nos puede llevar al conocimiento y va a llegar a un punto en que nos vamos a dar cuenta que no era realmente lo que pensábamos y podemos hasta contradecirnos, ¿no? Entonces, ¿cuántos sí, filósofos han cambiado de opinión, ¿no? Después de muchos, muchos años, porque dicen, bueno, ya estuve viendo y pues pensando lo mejor es otra cosa, ¿no? sí, Entonces, en este caso, creo que en la filosofía se vale equivocarse, en la filosofía o con la filosofía es permitido contradecirse, porque pues es la búsqueda del conocimiento, la búsqueda de ese amor, ¿no? La ujú, sabiduría. Entonces, pues no vamos a poder tener todo el conocimiento, es imposible, pero vamos a poder tener un conocimiento que nos pueda transformar a nosotros y a lo que nos rodea. Entonces, podemos buscar del conocimiento que es lo que más nos ayuda a nuestro momento y no es lo mismo el ser humano de la niñez, no es el mismo momento de un mismo ser humano ya en la adolescencia, no es el mismo pensamiento de un ser humano ya en la etapa adulta o en la vejez. Entonces, si somos cambiantes en lo físico, en lo emotivo, creo que también podemos cambiar en el pensamiento. sí. Entonces, les recomendamos todo esto porque en Radio Sofán tenemos audiolibros, pero un audiolibro nos da un panorama a vuelo de pájaro. Uh -huh. A veces hay audiolibros que son leídos de una versión pues muy cuidada de algún libro, pero a veces no, a veces por razones técnicas y de tiempo también, las lecturas de los audiolibros son pues más resumidas. Entonces, sí es importante tener primero una noción de qué es lo que se está hablando, pero insisto, es más importante aún ir a las fuentes y por eso Claro. les comentaba, ya no hay pretexto. Uh -huh. En Internet hay muchas bibliotecas Virtuales. Uh -huh. virtuales abiertas las 24 horas y Y que bueno, accesibles, ¿no? accesibles. O sea, Hay algunas que son son gratuitas. Uh gratuitas. -huh. Entonces, esto a lo que nos trae es una situación donde, pues ahí está la enseñanza, ahí está la situación. Vamos, para los que quieran seguir la vida académica, hay muchas opciones, hay muchas universidades muy buenas en México y fuera de México, pero también para quien lo quiere hacer un modo de vida, también está todo esto. Entonces, para quien quiere resolver un problema con base en una consulta filosófica, ahí están las opciones. Para quien quiere aplicar temas de ética, temas de filosofía política, de De lógica, hay opciones estética, de ¿no? estética. Entonces, por eso creo que, regresando a lo que comentaba hace rato, nada más, la opción ahí está puesta, aunque la tendencia es cerrar las facultades de filosofía en las universidades por lo incómoda. Claro. No hay otra razón, sino es porque es muy incómoda la filosofía Y que da herramientas para pensar para y cuestionar. y cuestionar y no dejarse sorprender, o sea, tener un pensamiento crítico que pues no te creo o no estoy de acuerdo contigo por A, B, C o D, ¿no? O sea, entonces Sí, sí, sí. esto creo que es una invitación a un acercamiento a la filosofía desde cualquier, en este caso, ámbito, desde cualquier rama de la filosofía o de cualquier tendencia de la filosofía, acérquense y también a las personas que ya son o estudiantes o ya son profesionales de Sí, la filosofía, también tratar de difundir, porque creo que ya lo vivimos en México. En México, Radio Esfandos surgió en el tiempo en que querían eliminar la filosofía, quitar la lógica, la ética y la estética o doctrinas filosóficas del bachillerato. Se dio una lucha, o sea, empezamos precisamente a hacer el programa para enseñar o para transmitir qué es lo importante de la filosofía o qué es la filosofía. Y, y se paró un sexenio, dos sexenios y lamentablemente en este sexenio pasado de Andrés Manuel López Obrador, pues se dio
el golpe, ¿no? En México, o sea, hubo una gran lucha por parte de la comunidad filosófica, pero lamentablemente pues se cambió el sistema educativo para peor. O sea, nosotros hemos hecho un programa, o sea, también los invitamos a que lo descarguen, sobre la reforma educativa, también sobre la desaparición de la filosofía, porque ahora mezclaron lo que es historia, literatura y filosofía en una sola... Psicología también. Y psicología en una sola pues área, y en este caso obviamente pues ni dan bien historia, ni dan bien filosofía, ni dan bien psicología, y entonces ni tampoco dan bien literatura. Entonces esto demerita el conocimiento, se pierde mucha, o sea, la calidad se pierde mucho de la educación. Si de por sí decíamos que estaba mal, ¿no? El sistema, pues ahora está nefasto. Entonces esto de llevar la filosofía fuera de las aulas no es pedirle al gobierno que resuelva todo, es nosotros. Si ya somos profesionales de la filosofía, si nos gusta la filosofía, creo que también es un deber transmitir la filosofía a las personas que no saben nada de ella, para que se transformen y tengan un pensamiento crítico y tengan esa libertad de pensamiento, de decir, pues yo quiero estudiar esto y esto y aquello, y si me equivoco, pues puedo cambiar de razonamiento, claro. Pero ya tener las bases de que se puede, ¿no? No es de que no es un dogma. Entonces, creo que ya es un deber de dar la lucha fuera de las aulas, de dar esa lucha por transmitir la filosofía, ya sea en las calles, ya sea en un café filosófico, en un mezcal filosófico, tequila filosófico, darlo a través de YouTube, de TikTok, de donde sea. O sea, para que, vamos, si se ven videos de gatitos en TikTok, pues que se ven videos de frases, por lo menos de filósofos, ¿no? Entonces, a algunos sí le llegará y tratará de saber más sobre ese filósofo y su pensamiento. Entonces, creo que, como dicen, en el amor y la guerra, todo se vale, ¿no? Entonces, por el amor a la filosofía, por el amor a la sabiduría, hay que transmitir a todas las personas que se puedan, porque esto nos va a llevar a tener a mejores seres humanos, mejores sociedades, mejores ciudadanos, y sobre todo ciudadanos conscientes que se ayuden los unos a los otros y al planeta, ¿no? Porque también es otra situación. Si generamos más conciencia, vamos a darnos cuenta que el ser humano no es el ser todopoderoso del planeta, sino que estamos conviviendo y coexistiendo en nuestro planeta. Entonces es tener conciencia de nuestro papel en la historia, en nuestra sociedad, pero también en nuestro entorno natural. Claro. Y bueno, yo lo último que me gustaría ya decirles ahora sí, es que atrévanse a preguntar. Ajá. Atrévanse a preguntar si algo no les queda claro o si algo les suena mal. Pregunten. Se pueden preguntar a sí mismos, ¿de veras esa frase que vi en TikTok es de Maquiavelo? ¿De veras? O sea, bueno, y cito a Maquiavelo porque sí, ha sido, le cuelgan muchas frases que nunca dijo Maquiavelo. Bueno, también a Platón y a Nietzsche también. A Nietzsche, entonces. Bueno, eso, y ya, si nadie les puede responder, está a la mano el ChatGPT, ¿no? O sea, uno, ¿no? O sea, al menos vamos a ver que se va a esforzar por buscar en la red, o sea, todo lo que haya sobre ese tema, ¿no? Entonces, hay que utilizar la tecnología y hay que utilizar lo que a muchos les ha costado la vida, ¿no? En este caso, entonces, ya que existe, pues hay que utilizarlo para nuestro bien y para el bien de nuestro entorno. Y bueno, pues sí, ya nos pasamos muchísimo tiempo, las ponencias son breves. Nada más termino yo agradeciendo nuevamente a la doctora Rosalía Buón por su apertura, por su gran visión de llevar un concepto filosófico, un programa de temática filosófica cuando nadie apostaba por ello. Tan es así que hasta la fecha no hemos sabido de alguna, o sea, hay muchos programas de filosofía, pero una estación, y en este caso nosotros tenemos dos estaciones, radiosfando.com y radiosfando.com.mx, que se dediquen las 24 horas, los 365 días del año o 366 días del año en transmitir contenido filosófico.
para todo el mundo. Entonces, tuvo una gran visión, nos apoyó muchísimo y por eso siempre le vamos a estar agradecidos a la doctora Rosalía Boún, presidente de la Asociación Nacional de Locutores. Muchísimas gracias. Y pues continuamos bueno, tenemos a muchos ponentes, pero pues continuamos, pasamos la estafeta a Víctor Hugo Flores Solís, en donde pues nos va a hablar precisamente de por qué se tiene que tener un pensamiento abierto para no caer en el dogmatismo y no caer en esta situación de personas que quieren abusar manipulando a otras personas en el propio, o sea, para su propio beneficio. Por mi parte, pues sería cerrar esta ponencia y bueno, Pedro, ¿tú quieres agregar algo más? No, yo creo que ya con esto pues creo que ha quedado pues explicado de una manera muy general. También les agradezco a todos los que nos están viendo, no solamente y escuchando a través de radiosofando.com, radiosofando.com.mx y las 48 repetidoras en todo el mundo, sino también a los que nos están viendo en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, X, Instagram, en fin. A todos ustedes les mandamos también un saludo. Y pues de Amazon Music. Amazon Music, los que nos escuchan en la descarga. Y bueno, y otras, ¿no? Y otras. Sí, ha sido un camino largo, ha venido sumando todo. Y pues les mandamos un saludo y les invitamos también a que sigan las demás ponencias muy interesantes. Que así mismo también los van a poder ver y escuchar nuevamente a través de todas las plataformas de Radio Sofando. Sí, y también les invitamos a que consulten la página del Congreso, segundo Congreso Virtual Internacional de Radio Sofando, está en Wixsite. Les dejamos el enlace en la página de radiosofando.com, porque ahí se va a ir dejando todos los testigos, todas las memorias del Congreso, y está también la página del primer Congreso. Entonces claro. ahí para que el enlace muy fácil, entran a radiosfando.com o radiosfando.com.mx, después de en este caso, de la imagen de toda nuestra programación semanal, está el enlace al primero y segundo Congreso Virtual Internacional de Radio Sofando. Ahí está el enlace, hacen clic y ya entran directamente, o a través de, en este caso, el segundo Congreso, http radiosofando.wix.com/Congreso Radio Sofando. Entonces, pues continúen con nosotros en este segundo Congreso Virtual Internacional de Radio Sofando. Vamos a estar transmitiéndolo desde el 30 de abril de 2026 hasta el 30 de septiembre de 2026 con muchas actividades entre pues ponencias, conferencias, mesas redondas, debates. Presentaciones de libros y discos. Presentaciones de libros, de discos y también tequilas, cafés y mezcales filosóficos. Vamos a tener muchas actividades, entonces síganos a través de nuestras redes y de esta página del segundo Congreso Virtual Internacional de Radio Sofando. Se despide de ustedes por en esta ocasión Victoria Carrasco y Pedro Tello. Hasta la próxima.